Buenas noches, queridos amigos y amigas. Primero le agradecemos a las personas que nos escriben, dando sus sugerencias, aportes, inclusive haciéndonos preguntas para contestarle en diferentes programas. Arturo, bienvenido, David, y seguimos con la lucha, hablando de los misterios y enigmas de la Biblia. Arturo, la semana pasada usted hizo dos preguntas, que el contenido o la respuesta va a ser el programa de hoy. ¿Nos las puede recordar? Bien, amados amigos y hermanos, estamos en este programa espectacular que ha sido de gran bendición y gracias por continuar en sintonía y gracias por llamar a sus amigos y familiares para que aprendan los misterios y enigmas de la Biblia. Hay algo que de verdad me gustaría preguntarte en el libro de Lucas capítulo 4 y para entrar en el contexto, permíteme leer del 16 hasta el 20. Dos cosas que nosotros en la actualidad no podríamos entender, especialmente con jóvenes apasionados por la palabra de Dios, que conocen de internet, de iPod, de tanta tecnología, que cuando leen esta parte en su cerebro no lo pueden captar. Entonces, para aclarar esto, leo pues entonces. Lucas 4 del 16 en adelante. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, el día sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, aquí hay algunas cosas que en la actualidad no se puede entender. ¿Cómo puedes enrollar un libro? O sea, esto es sólido, por muy que sea pasta frágil, no se lo puede enrollar. Uno. Dos, habíamos hablado entonces que el Antiguo Testamento, la Torá, fue escrita justamente en el paleo hebreo y que después fue cambiado. La pregunta es, Jesús cuando lee este texto, el texto de Isaías, lo hizo en el paleo hebreo antiguo o en arameo, ¿en qué otro idioma? De pronto, cananeo, ¿en qué idioma fue escrito? Y la otra pregunta que dejamos planteado, y esto siempre acuérdese, Biblia, papel y lápiz para que usted aprenda y pueda también corregir a aquellos que le van a decir, mira, aquí hay una contradicción. En Mateo capítulo 6, versículo 13, la palabra de Dios nos dice en el Padre Nuestro, y no nos metas en tentación. Como que le estamos suplicando al Señor, Señor, por favor, no nos tientes. Cuando la palabra de Dios también dice en el libro de Santiago, capítulo 1, lo siguiente, que es lo que para que tú me puedas explicar cómo así dice lo uno y dice lo otro, y ahí nos armamos un semejante relajo y por eso estamos aquí para aprender. Ya la Biblia está pegadita. A ver, Santiago 1, capítulo 12 el 13 más que nada, pero el 12 y el 13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero viene una tercera pregunta. Cuando Jesucristo hace muchas referencias del Antiguo Testamento, esas referencias a las que hacía Jesucristo. Y Él literalmente, por ejemplo, tú mismo has enseñado la ética de Cristo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Cuando el Señor Jesucristo en su exposición, que ahora ya sabemos ha sido en arameo, cuando Él dice, no, escrito está, habéis que oído a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ese de nuevo proclamar del Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue? Entonces esas tres preguntas. El libro de Isaías, ¿cómo se puede enrollar el libro? ¿En qué idioma fue escrito? ¿Y en qué idioma lo leyó Jesús? La segunda cosa es cómo en el Padre Nuestro, la versión Reina y Valera dice que Dios es como que nos metería en tentación y uno le tiene que rogar, por favor no nos tientes, cuando en la misma Reina Valera dice Santiago que Él no puede tentar a nadie. Y esta tercera cosa es cuando Jesús habla, y generalmente hace muchas referencias al libro de Deuteronomio, ¿en qué idioma lo hace? Bueno, la primera y tercera pregunta la contesto al mismo tiempo. La segunda, que es de traducción, sería posterior.
Ahora, sobre el término libro. Puntualmente libro, cuando hablamos de libro, nos imaginamos un libro así, con hojitas, bien pegadas, que uno va leyendo. Anverso y reverso. ¿Sí? Hablemos de tu libro mejor para la mejor propaganda. Sí, de esta la forma. Nueva edición que que son próximamente hojas, salir. Es el conjunto de hojas que están pegadas en una portada. Ese no era el concepto de libro que se manejaba en textos antiguos. Antiguamente se manejaba, bueno, hablamos más de los tiempos de Jesucristo, el rollo. Sefer en hebreo. Exactamente. ¿Qué era un rollo? Un rollo era de papiro. Hacer rollos de pergamino era más complicado. Ya con el pergamino se fue dando el concepto de libro. Empastado. Empastado. Pero hablemos más del papiro. El papiro no se podía escribir en ambos lados, sino en un solo lado. Entonces, ¿cómo se formaba un libro entre comillas? Era un rollo. Más que un libro, era un rollo. Había dos palitos que se llaman en latín umbilicus. Se ponían dos palos en el extremo, arriba y abajo. Entonces, un papiro era una hoja que puede tener 40 centímetros de largo, 50 centímetros de largo, o 25 de largo por 20 de ancho, lo que sea. Entonces, escribía un texto en un papiro y después otro texto en otro papiro y se pegaba los papiros en forma de rollo, o sea, alargado. Por lo menos, qué sé yo, yo tengo, este es un papiro, este es otro, y se pega así. Okay. Y se va pegando más hacia abajo. Perfecto. Entonces, en el extremo superior del primer papiro se coloca un umbilicus, que era un bastoncito de madera, y al final otro umbilicus, que era un bastón. Y se comenzaba a enrollar de arriba abajo, y también se enrollaba de abajo hacia arriba. Se enrollaban y se encontraban los dos umbilicus. Entonces, cuando Jesucristo va a la sinagoga el día sábado y le entregan el rollo, bueno, se puede traducir al español como libro, pero es rollo, la propia traducción, rollo, porque el término libro es más posterior en el siglo III después de Cristo. Cuando entregan el rollo, Jesús desenvuelve de arriba, sí, hacia abajo, va desenvolviendo. O sea que leyó un rollo en papiro. ¿Y en qué lengua? ¿En qué versión? Está leyendo la Septuaginta griega. Jesucristo estaba leyendo esto aquí en griego. En griego. No en hebreo. No en hebreo. Que es la traducción del hebreo al griego. Ahí estás haciendo pedazo ahorita a todos los falsos judíos mesiánicos que quieren enseñar hebreo y que toda la gente habla hebrea porque así habló Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Mire, esto es nuevo para mí, Yatensi, de verdad, muchas gracias. Estos mesías, estos mesiánicos, falsos mesiánicos, no saben nada de nada. Ellos dicen que el hebreo es la lengua de Dios, de Jehová, cuidado. Ya revisamos en un programa que el hebreo lo inventaron técnicamente los cananeos. Eso es una verdad. Porque los judíos más antiguos sabían como Abraham, como Isaac sabían el acadio, la lengua acádica. Ellos aprenden el cananeo, que fue el primer hebreo, lo adoptan de la cultura cananea. Y es más, el griego nace del cananeo. O sea que Dios permitió que el pueblo judío aprendiera lenguas ya existentes. Entonces, Jesucristo cuando lee el texto de Isaías, lo lee de la versión griega, que fue una traducción hecha en el año 250 a.C. por varios sabios, varios escribas, expertos en griego y en hebreo, traducen del hebreo al griego, y fue la versión que Jesucristo usó. Y hay una tercera pregunta que usted hizo. Cuando Jesucristo habla del Antiguo Testamento, cuando los escritores del Nuevo Testamento, como Pedro, ya sea Lucas, Juan, se refieren al Antiguo Testamento, ¿en qué versión usan? Le respondo, ellos citan el Antiguo Testamento en la versión griega. Es por eso que Jesucristo canonizó la Septuaginta griega en dos formas. Al leer el rollo de Isaías en griego, número 1, y número 2, cuando citaba el Antiguo Testamento de Jesucristo, o los otros escritores del Nuevo Testamento, cuando citaban el Antiguo Testamento, lo citaban en griego. O sea que la versión griega era fue la base, canonizada por Jesucristo. Ahorita sí que a muchos dejaste sin piso. Porque los judíos mesiánicos, falsos, por favor. pero es decir, los judíos mesiánicos que quieren enseñar bien, tienen que enseñar es hablar griego, no hebreo, para citar al maestro.
De acuerdo. Ahora, otra cosa que también me parece impresionante, tú hablas de traducciones y mucha gente ahorita que te está escuchando y estamos aprendiendo, nos deja sin piso. ¿Qué hablas de traducciones? O sea, hablas de Septuaginta. Y hay muchos que a veces hablan de Biblias y hablan Dios habla hoy, hablan de la Nueva Jerusalén, hablan de tantas otras versiones y a uno lo dejan sin piso porque no saben de qué están hablando. Cuando tú hablas de la Septuaginta y cómo vino a conocerse, es una historia y es un ritual preciosísimo. ¿Por qué no nos las comentas, Yatensi? Bueno, mire, hay un gran hecho. La gente a veces piensa que la Biblia se escribió en español, que Dios la escribió en el cielo, bajó 2 arcángeles para que la distribuya por todo el mundo. Y de pronto la Biblia fue escrita como la conocemos así directamente, no. Esto ya son adaptaciones modernas. La Biblia fue escrita en pergaminos, en papiros, en piedras, en lenguas que no se hablan. Y te interrumpo inmediatamente porque la gente que ha estado fielmente preguntando, tú dijiste que un pergamino duraba 6 meses. Entonces, si eso un papiro se escribía, duraba 6 meses. Entonces, ¿cómo se mantenía? ¿Cómo se mantenía? Muy buena su pregunta. En aquel tiempo no había flash memory. Exactamente. No había un disque, un CD para copiar, no había eso. O guardar en archivo, eso no existía. O mándamelo por email. O sáqueme una fotocopia. Exactamente. ¿Sabe cómo se conservaba un texto antiguo? A través de las copias. Había una institución que se llamaba la institución de los copistas. Pongo un ejemplo bien puntual. Supongamos que usted haya sido Juan, no por lo viejito, sino un ejemplo. Usted escribió Apocalipsis. Usted escribió Apocalipsis usando el griego y lo escribió en papiro. ¿Cómo se conservó? Duraba 6 meses el escrito suyo, porque el papiro era muy frágil. Entonces, 3 copistas, 3 discípulos suyos, volvían a copiar el texto, el original. O sea que el original iba a desaparecer en poco tiempo. Pero su escrito sobrevivía en 3 copias. Pero cuidado, también las 3 copias que copiaron el texto original también va a desaparecer. Entonces, 3 copistas copiaban a un copista, a otros 2, a otro copista y otros 2 a otro copista. Ahora va a haber 7 copias. O sea que las 3 copias primeras también desaparecen. Pero también las 7 copias, que son las copias de las copias de las copias del original, también van a desaparecer. Hay que volver a copiar la copia de la copia de la copia del original. Por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo llegó la Biblia hasta nuestro día? La Biblia es la copia de 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 unos originales que ya no existen. Usted puede ir al Museo Bíblico de Jerusalén de los Tanaítas, puede ir al Museo Bíblico de Roma y preguntar, señor director del museo, tenga la bondad, deme el original donde Juan escribió el último libro de la Biblia. ¿Y sabe qué le va a decir el director del museo? El original no hay, desapareció. Lo que usted quiere preguntar es, ¿cuál es la copia más vieja? Que es otra cosa. Y las copias más viejas de toda la Biblia fueron recientemente del siglo IV y V, y son 4 copias que se llaman códices, muy famosas porque son las copias en versión completa de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo se llaman esas copias? Fueron copias en el siglo IV. O sea que hay 4 siglos que se perdieron originales junto con las primeras copias. Es el Códice Alejandrino, el Códice Vaticanus, el Códice Sinaíticus y el Rescrito de San Efrén. Entonces, ahí son los 4 manuscritos de toda la Biblia más antiguos que fueron copiados en el siglo IV. ¿Y eso en qué idioma están escritos? Eso está en griego, Nuevo Testamento, hebreo, arameo, Antiguo Testamento. Bien, acá me parece un punto importante. Yo quiero explicar esto. La palabra Antiguo Testamento para nosotros los judíos no es usada comúnmente. Nosotros lo llamamos Tanaj. Acá puede ver un Tanaj. ¿De dónde viene la palabra Tanaj? De 3 palabras hebreas. Torah, que es el Pentateuco, que significa enseñanza, no propiamente ley, porque la ley es una parte de la Torah. ¿Entendés? Génesis 1 es creacionismo y no hay ley, precisamente, ¿no? Aunque hay un mandamiento de comer todo menos lo del fruto prohibido. Bien. La Torah, compuesta de Génesis a Deuteronomio, los Neviim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Tanaj forma lo que se conoce como Antiguo Testamento. Eran escritos, como bien lo he dicho, por transcripción por rollo. La única forma de conservar un documento, bien lo dijo Yatensi, era transcribirlo, pasarlo por escrito. En el anterior programa yo te hice una pregunta a vos.
te pregunté, ¿existe algún testimonio escrito que Jesús escribió algo de puño y letra? Algo que diga, verdad, Jesús escribió, mira lo que dejó. No lo hay. Lo único que la Escritura dice que escribió fue lo que escribió en la arena. Claro, y veamos ese pasaje. ¿Qué escribió en la arena? Ese es otro misterio. Ni tanto. Hay una profecía bien interesante, te cuento, Shatensi, en Jeremías capítulo 18, verso 13. Acordate el panorama. Traen a una mujer adúltera en el acto mismo del adulterio. Juan capítulo 8. No le dan tiempo ni de vestirse. Léelo ese pasaje, el versículo propiamente en el cual escribe, por favor. Juan 8:8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Y qué dijo después? En tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pero qué cosa estaría escribiendo que los acusó en su conciencia, que hasta les dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Así es. Existe una profecía bien interesante en Jeremías capítulo 18, versículo 13 dice, oh Hashem, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al eterno manantial de aguas vivas. Imagínate, o sea, lo que Yeshua aparentemente está haciendo es escribir el nombre de los fariseos que querían apedrear a la mujer. Y cuando ven su nombre escrito en la tierra, se cumple la profecía. Lo que aparentemente Yeshua escribe es el nombre de toda la lista de los que querían apedrear o lapidar. Qué cosa más interesante, pero documento que haya quedado de él, nada. Bueno, de lo que se sepa oficialmente, no. Jeremías 17:13, ¿no? Sí, 17:13. Sí. Ya. Interesante el tema. Shatensi, hay un punto que no se puede quedar al margen. Vos preguntaste otra cosa. ¿Qué pasó con el no nos metas en tentación, pues? Ahora nos metemos con las traducciones. Pero un ratito antes de hablar de eso, que es muy importante. Esto es muy importante. Hay algo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, que vale la pena recalcar, porque justamente tú mencionas esto, Yatensi. Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aunque Jesús, bíblicamente no puede haber ninguna recolección de que Cristo mismo escribió, sus discípulos sí. Y ellos fueron los testigos de contarnos todas estas cosas, y las cosas que escribimos para vuestro gozo sea cumplido, como también termina Juan, diciendo que este libro fue justamente escrito. O rollo, sería más técnicamente. Esa sería la palabra, ¿no? Los rollos. El propósito del libro, Juan capítulo 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro o en este rollo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo esto fue escrito en griego. Sí, en griego. Y ahorita, con la pregunta que usted hizo al comienzo, y que está pendiente, y me la acaba de reformular de nuevo David, sobre la tentación, voy a contar un testimonio que viví. Y esto lo hago con mucho respeto, para ilustrar que a veces podemos predicar cosas que son producto de malas traducciones. Un pastor, que es un buen siervo, fue a una iglesia un domingo a escuchar palabra de Dios. Me senté a escuchar la prédica y el pastor tenía como sermón, homilía, el Padre Nuestro. El pastor empezó a explicar versículo por versículo el Padre Nuestro. Y quiero rescatar algo. El pastor fue muy leal en predicar en base a lo que leía. No quiso interpretar nada, sino decir lo que la Biblia dice. Cuando llegó en Mateo 6:13, que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, el pastor dijo así. Présteme una Biblia. Dijo el pastor, mire qué culpa. Su santa palabra lo dice. Jesucristo está diciendo que Dios sí nos mete en tentación. Uy, qué blasfemia. Pero está escrito en la Reina Valera. Nada. Y él contó un testimonio y dijo, mire, Dios sí tienta. Él quiere saber cómo es la fe de cada uno. Por eso es que Dios nos tienta. Y dijo él, yo cuando era gerente, porque era un pastor que antes había sido preparado, yo cuando tenía mi empresita, era gerente de mi propia empresa, el Señor me tentó con una secretaria. El Señor me la puso al frente. Tenía unas piernas que casi me hace caer. Yo la miraba, ella me miraba, los dos nos mirábamos. Y yo quería caer, estaba que caía. Y yo entendí, el Señor me está tentando. Y no caí en tentación. Fui tentado, pero no pequé.
Y la gente aplaudía, ¡gloria a Dios! En conclusión, Dios sí tienta, dijo el pastor, en base a Mateo 6:13. Claro que dijo una herejía, David. Blasfemia, yo diría. Pero la gente, como no sabe traducciones, la gente casi piensa que la Reina Valera es la Biblia original y no es así. O la mejor. La gente no sabía que es una muy mala traducción al español. ¿Por qué? Expliquemos y sigamos con traducciones. En el griego como lengua antigua no se puede traducir bajo una sola clave. Hay varias claves del griego, hay varias formas de traducir. Entonces, en el término griego que se usa ahí es eisfero. Eisfero en griego jónico significa meter, introducir. Pero la misma palabra eisfero en griego ático significa dejar caer. Si usted traduce ese texto en griego, en dialecto jónico griego, sería no nos metas en tentación. Pero si lo traduce en dialecto ático, otro dialecto griego, sería no nos dejes caer en tentación. No permitas que caigamos en la tentación. Exactamente. Lógico. Líbranos. Y por supuesto, sí. Pero aquí es algo más, perdona un cachito. Si tú ves, dice otra barrabasada más, la traducción, es que mire, yo estoy consciente de algo. Partamos de un principio, que muchas sectas surgen por falsas traducciones. Ellos leen tal cual, no les interesa investigar qué dice el original. No ven lo que el legislador, el espíritu de la ley que hablaba Juan Jacobo Rousseau, plasmó. Hay que entender la intención para la cual es dado, no lo que se lee tal cual. Ahora veamos, en ese mismo pasaje de Mateo, Arturo, dice más abajo, y líbranos del mal. Momento, en el arameo, no dice líbranos del mal, dice líbranos del maligno. O sea, el mal es abstracto, pero aquí lo personifica en un ser que es capaz de meter en mal. Y ya poco antes dice, líbranos de caer en la tentación que el tentador provoca. Por supuesto. Y eso tiene mayor entendimiento y mayor concepto bíblico. Pero hay una pregunta, ¿en cuál sería el mejor dialecto para traducir ese Mateo 6:13 del griego al español? El Padre Nuestro fue traducido en dialecto ático. O sea que la mejor traducción sería, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Maligno. O sea que una cosa es que usted diga, Señor, no nos meta en tentación, como dicen ciertas traducciones, y otra cosa es muy distinta es decir, no nos dejes caer en tentación. Ahora, si usted traduce, no nos dejes caer en tentación, ya no se contradice con Santiago. Claro. Porque Santiago está diciendo que Dios no tienta a nadie. Ni es tentado. Porque nosotros solitos nos tentamos contra concupiscencia. Por supuesto. Qué tema más Bueno, interesante. bien, gracias por continuar en sintonía y damos gracias a Dios y a Tensi por este tiempo maravilloso, también porque muchas personas de diferentes denominaciones están uniéndose en este momento para aprender juntos. Acuérdense que Misterios y Enigmas tiene un solo propósito, dar a conocer las verdades preciosas de las perlas escondidas en la palabra de Dios. Oye, qué frío que está haciendo estos últimos días, ¿verdad, Tensi? Mucho frío. El clima está para dormir tempranito y para levantarse a mediodía. Tenemos este segmento, lo hemos dejado a Davichito ahí calentándose a la luz de las lámparas, que justamente estamos ahorita aquí en Misterios y Enigmas, y ahora vamos a tomarnos este tiempo para contestar a sus inquietudes. Damos muchas gracias a todos ustedes que nos llaman a motivarnos, a felicitarnos y también a hacer sus preguntas. Ahí usted tiene en pantalla nuestros teléfonos y el celular para que usted pueda comunicarse y hacer estas inquietudes. Vamos a dar paso entonces, Yatensi, para contestar estas siguientes preguntas. Tenemos muchas preguntas, pero hemos calificado a 3 en este momento, en este segmento, para que podamos hablar y contestar estas Una inquietudes. pregunta, Arturo. Estas Sí. preguntas es lo que la gente está haciendo. Sí, Lo nos que- llaman por teléfono. qué bueno. Como hemos dicho, si usted tiene alguna pregunta, llámenos y nosotros oportunamente estaremos contestándola. Dentro de muchas, hemos tenido más de 100 preguntas que se van a ir desarrollando en la misma temática de nuestro programa, pero puntualizando tenemos esta primera. Yatensi dice, quisiéramos saber si toda la Biblia está traducida o si falta algo. Bueno, es una pregunta muy inteligente. Y el que hizo la pregunta, veo que sabe de escritura antigua. Mire, la respuesta es muy compleja. Y esa ha sido también la pregunta de los eruditos. Y no hay una respuesta tan exacta. Pero voy a tratar de responder algo.
¿En qué sentido? Siempre fue la disputa entre los mismos rabinos. Y un ejemplo, los rabinos que vivían en Israel, en el territorio que se está disputando actualmente, y los rabinos que vivían en Egipto, en Alejandría, discreparon justo sobre la respuesta de esa pregunta. Los rabinos que vivían en Palestina o en Israel, ellos se reunieron en el siglo I después de Cristo, hacia el año 96 después de Cristo, se reunieron para formar el canon del Antiguo Testamento. Que usted sabe cuántos libros se aprobaron en el canon del Antiguo Testamento del Concilio de Yania. Estos rabinos solamente incorporaron como libros inspirados los que se escribieron antes del siglo IV. 39 libros. Que fueron. 39 libros, antes del siglo IV, antes de Cristo. Estos libros, que fueron en sí considerados como inspirados, tomaron criterios como debieron ser escritos en hebreo y arameo. Los libros del Antiguo Testamento que fueron escritos en griego lo descalificaron como libros inspirados. Y estos son los deuterocanónicos o los apócrifos. Los apócrifos. En cambio, los judíos de habla griega, los que estaban en la diáspora, en Alejandría, en el norte de Egipto, ellos se enojaron. Yeah. Dijeron, ¿cómo así ustedes consideran libros inspirados del Antiguo Testamento, esos 39 libros escritos en hebreo, en arameo, y no consideran inspirados los libros que se escribieron del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo? O sea, como Tobías, el libro de los Macabeos, que son 13 libros. 13 libros. Y después 16 libros que también tiene la Iglesia ortodoxa más bien. Y esos libros le llamaron, o sea, ¿sabe por qué los descalificaron los primeros judíos de Israel? Porque fueron escritos en griego. Y entre los siglos IV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Entonces los alejandrinos judíos se reunieron en un concilio hacia el siglo III después de Cristo y incorporaron ese segundo grupo de libros, que se llaman libros, como usted lo dijo, Arturo, deuterocanónicos y apócrifos. O sea que en el Antiguo Testamento ha habido grandes controversias. Las Biblias católicas contienen los dos concilios, los dos catálogos, los protocanónicos. Proto significa el primer canon, aprobado por los judíos de habla hebrea, aramea, en el siglo I después de Cristo, y también contienen los libros deuterocanónicos, los libros aprobados por los judíos de habla griega en Alejandría. Y también hay otro problema. Para la Iglesia ortodoxa hay versículos de Daniel que ellos lo tienen traducido, mas no nosotros. O sea, esto es complicado. En el Nuevo Testamento otro problema también. Cuando se aprobó el canon del Nuevo Testamento hubo un problema similar. Sacaron libros que en un comienzo eran vistos como parte del canon, como la carta de Apolo, otras cartas paulinas, que después el concilio de Cartago en el año 396, los padres de la iglesia, los obispos antiguos que cerraron el canon del Nuevo Testamento, consideraron que no eran cartas fidelinas ni de Pablo o de otro autor del Nuevo Testamento y lo sacaron del canon del Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy los eruditos siguen diciendo ¿por qué sacaron tal libro? O sea, es un tema bastante complicado. Y quedaron solamente 27. 27, sí. Ahora, viene una pregunta que vale la pena recalcar. Este nuevo hallazgo del libro del Evangelio de Judas, ¿sería tomado en cuenta, ya que este libro contradice totalmente a lo que dice el contexto bíblico, y más bien aquí a Judas se lo hace ver como un aliado y una víctima y un mártir de la fe cristiana? Buena pregunta, Arturo. Hay un problema técnico. Cuando se están dando aval a libros antiguos, siempre se toma un criterio muy importante. Los libros muy antiguos no hay originales, porque la escritura antigua no se ayudaba o no se conservaba por mucho tiempo. La única forma de conservar un libro antiguo era a través de copias, porque antiguamente no había máquina de escribir, ni computadora, ni flash memory, nada de eso. Entonces, cuando se trata de libros antiguos, y uno de ellos la Biblia, como no hay originales, se avalizan las copias más antiguas.
Las copias más antiguas de la Biblia son las que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Los libros que están, los 66 libros que han sido aprobados en los diferentes cánones. Ahora, el Evangelio de Judas tiene un problema. Es una copia muy tardía y escrita en la lengua cota, o sea, en coto. Sí. El coto fue una lengua mucho más tardía después del griego o del hebreo o del arameo. Y también este Evangelio de Judas es una copia que pasa del siglo X después de Cristo. Entonces, cuando hay una copia después del siglo X después de Cristo, no se le considera como una fuente fidelina, porque ya está muy actualizada y se puede pensar que alguien del siglo V o VIII después de Cristo inventó este evangelio. O sea que el Evangelio de Judas no tiene una veracidad en arqueología y no fue escrito en una lengua bien antigua, como sí fueron escritos los libros de la Biblia. Es por eso que no se le ve como un evangelio fidelino, ni se le cree en el contenido, porque está muy, muy moderna, es un papiro, es un texto bastante nuevo, y es como que, pongamos, usted o yo escribiéramos otro evangelio de Tomás, o de Pedro, o el evangelio de Arturo, y queramos decir que es fidelino. Entonces, al ver que fue escrito en el siglo XX, después de Cristo, se le quita importancia. Así es. Qué increíble, hermanos, y la importancia del por qué necesitamos saber. Porque ahorita, imagínense lo que muchos de pronto comenzaron a dudar de lo que se ha dicho, se han hecho películas, también los códigos secretos de Da Vinci, que en unos próximos programas estaremos mencionando para aclarar si verdad María Magdalena era una apóstola o que también fue mujer de Jesús y que tuvieron hijos y de ahí viene esa descendencia secreta. Todo eso lo vamos a estar estudiando, no solamente hablando, sino justamente hablando de papirología, hablando de los textos antiguos, cómo fueron escritos, en qué fueron escritos, para ver si tiene credibilidad, o si es un invento solamente para desvirtuar y desmentir las Sagradas Escrituras. La segunda pregunta que tenemos aquí, mi amado Yatensi, ya lo mencionamos, pero vale la pena recalcar, ya que este hermano nos escribe y nos pregunta, ¿cuál es el idioma más antiguo? El idioma más antiguo es la lengua semítica, que se le puso semítica en honor a Sem. Entonces, esta lengua, que es la más antigua, fue desapareciendo y dio origen a otras lenguas, como el acadio, el cananeo, el arameo, de mucho más después las lenguas árabes, etcétera, etcétera. Y recuerden ustedes que Sem fue hijo de Noé. Acuérdense que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de Sem viene justamente la descendencia de Israel. Por eso cuando usted escuche el movimiento antisemitista, es decir, que están en contra de los judíos, justamente Sem, de donde viene justamente lo que acaba de decir ahora Yatensi, la lengua más antigua, viene que era el hijo de Noé, que sobrevivieron al gran diluvio y pues obviamente fueron ellos los que comenzaron a poblar las tierras y de donde vienen las diferentes razas. Sería hermoso también, y tenemos dentro de nuestro plan, invitar a científicos cristianos que nos vengan también a confirmar que la tierra sí estuvo llena con agua y que la palabra de Dios del diluvio da justamente a través de la ciencia y a través de la arqueología bíblica fe de que eso fue así, Yatensi. ¿De acuerdo? Si hay teorías fidelinas que muestra, que comprueba la veracidad de la Biblia. Amén que sí. La última pregunta que tenemos ahora en este espacio es, ¿cuál es la traducción más fiel a nuestra lengua castellana? Ay, Arturo. Hay que ver si nosotros hablamos español o castellano, porque también yo me acuerdo una profesora que tenía yo en la universidad que me decía que nosotros no hablamos castellano, sino que hablamos español, ya que de Castilla viene un dialecto también, y en fin, tú eres el que nos puede enseñar, por favor, Yatensi. Bueno, yo prefiero hablar más, bueno, yo no soy un experto en la lengua española o la lengua castellana, pero por lo que tengo entendido, el concepto es mejor decir español, marca en sí la lengua más oficial. Perfecto. Ahora, sobre esta pregunta, de cuál es la mejor versión, la respuesta también es complicada. Hay una gran verdad en lingüística en el campo de las traducciones. No hay traducción perfecta. Porque ¿qué es una lengua? Una lengua es la expresión mental de una cultura. Una lengua es un conjunto de signos, de símbolos que un pueblo, una cultura edifica, fabrican para expresar una interioridad cultural.
traducir de una lengua a otra, cómo traducir la intencionalidad que una cultura inventa palabras precisas y exactas para sacar por dentro lo que quieren comunicar. Es como cambiar de botella o de envase agua. Aquí hay una botita de agua y ponerla en el otro. En el momento que se está vaciando el recipiente con agua hacia otro recipiente, se bota el agua, se puede ensuciar y ya no es la misma cantidad, y no es la misma cantidad de agua. Lo mismo pasa con traducción. Por lo menos usted ha visto predicadores norteamericanos que vienen a predicar bonito en inglés y el traductor al español predica su propio sermón. Así es. No se diga traducir de lenguas muy antiguas a lenguas muy modernas. El riesgo de ser infiel a la intencionalidad del escritor sagrado es bastante alto. Yo siempre le digo a todos mis alumnos que así como oramos por el pastor, así como oramos por el evangelista, por el apóstol, oremos por los traductores de la Biblia. Porque de ellos dependen cómo la gente interprete la Biblia y qué doctrina se saque. Un traductor también debe ser motivo de nuestra oración y a veces de ellos ni los conocemos y nos olvidamos. Ahora, la mejor versión al español, hay una que sacó la Sociedad Bíblica, que es el lenguaje sencillo, el lenguaje actual, una de pasta café, que nadie la compra porque no saben que es la mejor traducción y hasta ni regalada la quieren. Es una lenguaje actual o lenguaje sencillo de pasta café que la Sociedad Bíblica ha estado promocionando. Ahora, Sociedad Bíblica Internacional. Sí, la unida. La unida. Okay. Ahora, un consejo, amigo televidente. Como no hay traducción perfecta por razones lógicas, los lingüistas dicen que la mejor traducción de una lengua a otra lengua moderna solamente se logra rescatar el 80% de la intencionalidad de la lengua. O sea que se pierde un 20% de traducción, propio del lenguaje. Increíble esto, hablando de dos lenguas modernas y en la mejor traducción, ¿cuánto se perderá en porcentaje de una lengua antigua a una lengua moderna? Híjole, esto es una pregunta complicada y una respuesta mucho más complicada. Ahora, un consejo, compren varias versiones. Y cuando los pastores o los hermanos hagan una predicación, no se queden con una sola versión, sino con varias versiones para tratar de comparar. Y consejo número 2, compren mucho material bíblico, comentarios bíblicos serios. Eso le ayuda a tener un criterio mucho más exacto sobre el texto bíblico. Perfecto. Y acuérdense siempre de esto. A más de los sabios consejos de Yatensi, antes de leer la Biblia, pida revelación al Espíritu Santo, que es el autor intelectual e inspirador, para que varios hombres de Dios hayan escrito este libro. Y va a ver usted que al estudiar las Sagradas Escrituras, más las enseñanzas que nosotros con todo amor compartimos con ustedes, tendrá la frescura y el alimento diario de la palabra de Dios. ¿No verdad que sí, Yatensi? Amén.